Perfecto, pues como bien dice Edu, está muy en boga hablar de AI. A nivel comercial, yo puedo compartir con vosotros que mi experiencia en los meses que hemos estado interactuando con clientes desde que lanzamos BCF 9 es una discusión que siempre surge en la mesa. Los clientes empiezan a tener necesidad o empiezan a ver mucho valor añadido a desplegar AI en sus organizaciones, eh, pero todavía están un poco verdes y lo que tienen muy claro es que no quieren desplegar AI en nube pública por el sesgo de los datos, por la información que pueden estar explotando, porque con su propia información pueden estar entrenando a otros motores y por lo tanto su interés es muy alto en Private AI o muy alto en AI y sobre todo en desplegarlo en privado, ¿vale? Y por eso es un poco la discusión de hoy de hablaros de Private AI. Sabéis que Big Cloud Foundation 9 lleva un add-on que es Private AI. La idea de hoy era o es contaros un poco en qué consiste ese add-on de Private AI, pero el objetivo hoy también, más que el add-on, que es un concepto bastante sencillo, era un poco introduciros a aquellos que no estéis muy avanzados en el mundo de AI, introduciros a varios conceptos de lo que es AI. Entonces la sesión va a ser como unos 25 minutos así de lo que son conceptos muy básicos de AI y luego os enseñaré lo que es el interfaz y lo que es el add-on de Private AI y cómo generar Private AI en la plataforma de Big Cloud Foundation. Si cualquiera de vosotros, como dice Edu, tenéis alguna pregunta, podéis levantar la mano. Edu, yo sé que siempre está al tanto de lo que está pasando en el chat, entonces bueno, me informa, intenta contestar o activa el altavoz, lo que él considere más oportuno. Eso es. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar por la parte un poquito más dura, que es los conceptos de Private AI. Y para introduciros un poco los conceptos de Private AI, porque si no, luego a lo mejor no vamos a entender cómo lo hacemos en BCF. Y además, creo que el Private AI es un mundo en el cual hay un lenguaje muy personal, muy específico, muy de data science, y si no conocemos estos conceptos, creo que es muy difícil que podamos entender incluso una pequeña discusión con el cliente. Entonces, por suerte, por desgracia, hoy, viernes 13, que no me había fijado en este detalle, pues nos va a tocar volver un poquito al colegio. No vamos a entrar mucho en detalles, es un poquito más el concepto de lo que es cómo funciona Private AI, pero nos vamos a volver a encontrar con vectores, matrices, gráficas, derivadas, etcétera. Y esto es básicamente el mundo de Private AI. No os asustéis, no vamos a hacer nada matemático, vamos a simplemente pasar por encima, muy por encima, en los conceptos de Private AI para poder introducir la parte posterior. Cómo funciona, cómo se establece ya a nivel de negocio un Private AI. Y vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por la protagonista de este mundo de locura que tenemos en el mundo de la inteligencia artificial, y la protagonista es básicamente la neurona. La neurona no la que tenemos o carecemos los humanos, sino la neurona como concepto matemático. ¿Vale? Bueno, una neurona es un concepto matemático, es una serie de ecuaciones, ¿vale? Que introduciéndole unos valores, acelerando o aumentando dichos valores con unos pesos y introduciéndole un vías, básicamente un movimiento lateral de la gráfica, nos permite tener un valor, ¿vale? Que es el valor Z, el valor de salida.
Esto que veis aquí, que parece tan complejo, se llama la ecuación del perceptrón, que es la ecuación básica de una neurona. No sé si yo tengo ciertos valores de entrada, x1, x2, x3, x4, que multiplico cada uno de ellos por un peso, x1 por 0,1, x2 por 0,4, x3 por 0,7, x4 por 0,9. Todo eso lo sumo, me da una ecuación lineal. Esa ecuación lineal la desplazo poniéndole un sesgo y con esto tendría el valor z, que es la ecuación del perceptrón. Esta ecuación del perceptrón la hacemos pasar, ¿vale?, por una segunda fase, que es la función de activación. Es básicamente lo que quiero es que mi valor de salida no sea una ecuación lineal. En la vida no todo es una línea, hay deformaciones, hay curvas, hay valores valle, valores cresta. Entonces lo que hacemos es que ese valor que me sale de la ecuación del perceptrón lo pasamos por una función de activación. Aquí os he dibujado 4 que son muy comunes. Pues la lineal, que no toco nada, función escalón, si el valor es, por ejemplo, mayor que 0, me das un 1 positivo, si es menor que 0, me das un 1 negativo, un menos 1. La función sigmoide, en el cual los valores a un primer valor, a un primer salida de W que no sea muy alto, se disparan, y sobre cierto valor de W, digamos que el crecimiento es más básico. Y luego tenemos la función ReLU, por ejemplo, que es una función en la cual todos los valores de W negativos me dan un valor 0, todos los valores de W positivos me dan una función lineal. Con esto lo que voy a hacer es un poco distorsionar esa ecuación lineal de salida. A la ecuación lineal de salida, a lo que nos va dando esa ecuación lineal de salida, lo que hacemos es ver como cuánto me he separado de los valores iniciales, ¿vale? Y eso es simplemente lo que hacemos es una ecuación matemática, que es el error cuadrático medio. Básicamente lo que hago es sumo o resto todas las parejas de entre el valor que yo esperaba y el que he predicho. Si esas parejas que tengo en esa ecuación lineal son 100 parejas, sumo todas esas 100 parejas y luego las multiplico, hago la diferencia al cuadrado para que todo lo que está muy separado, pues el sesgo sea muy alto. Sumo todas y si tengo 100 parejas las divido entre 100 y por eso tengo la media. Y ese valor es un valor que me permite calcular cuál es la desviación del dato que tengo de salida con respecto al esperado. Y a partir de aquí lo que hago es, bueno, con ese valor que yo tengo de pérdida, derivadas parciales direccionales, y se le voy a restar al valor W, acordáis, ese peso de entrada, ¿vale?, para que me dé el peso nuevo que tengo que poner. Esto parece muy complicado, pero si lo simplificamos, bueno, vamos a ver esta cosa. ¿Vale? Entonces, lo que yo hago aquí, imaginaros, esto es una simplificación. Esta es una neurona, yo le meto como entrada mascota, patas, sol, mamífero. La paso por una serie de pesos, imaginaros 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, me da unos valores que sumo, le meto un bias, le meto esta función de activación y me da un resultado. Y el resultado que me da es, imaginaros que estos valores yo le doy un valor muy alto de sol, muy bajo del resto de las cosas, y la salida que me da es, pues por ejemplo, imaginaros nube. Pero yo estoy buscando que cuando le meta estos valores me dé la palabra perro. ¿Vale? Entonces, si yo le meto mascota, patas, sol, mamífero, pero el valor de sol es muy alto, pues la salida que me va a dar, por ejemplo, imaginaros en este concepto, sería nube, porque el valor de sol es muy alto. ¿Qué es lo que hago? Aquí calculo el error cuadrático medio y me voy hacia atrás, hallo la derivada diferencial, una función que se llama el descenso del gradiente. Recordar que las derivadas son 0 cuando alcanzo un máximo o un mínimo. Lo que intento bajar es a ese mínimo para que mi derivada sea 0, y al ser mi derivada 0, yo lo que voy a obtener es 0 por algo es 0, mi valor actual va a ser igual al valor nuevo.
y habría llegado a la media. Si estoy con un valor de la derivada que el ángulo es muy alto, este valor va a ser muy alto y por lo tanto el valor nuevo va a ser el actual menos un valor muy alto. Y con esto voy haciendo lo que se llama el descenso del gradiente, que es intentar llegar a un momento en que esté en este valor. ¿En cuántas direcciones? Tantas como tenga mis ejes. Si es una ecuación de dos direcciones, en una sola dirección, la X. Si es X y Z, pues en dos direcciones, la Y y la Z. Si es en 4, 3 direcciones. Si es en 5, 4 direcciones, etcétera, etcétera. Vale, y al final lo que hago es que, bueno, me he desviado, calculo ese descenso de gradiente y recalculo pesos. Entonces ya sabré pues, que el peso sol no le puedo dar a un valor muy alto. Aquí mi W3 será mejor, en vez de ser 0,8, será 0,01, para que pese menos. Porque yo lo que estoy intentando es, cuando meta estas palabras, espero que la salida sea perro. Y después de muchos procesos, llegará un momento en que mascota tenga un peso muy alto, patas tenga un peso medio, mamífero tenga un peso alto, de tal manera que cuando yo diga qué mascota tiene patas y es un mamífero, pues me encuentre la palabra perro, por ejemplo. Y si digo qué mascota tiene patas y es sol, me diga nada. ¿Vale? Con eso estoy aprendiendo. Al final, recordar que no metemos números, no metemos por una palabra, sino metemos valores, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Conclusión, el proceso es, calculo Z, aplico esa ecuación de activación, me da un valor de salida, calculo el error y me voy hacia atrás, que se llama el backpropagation, calculo el gradiente, sobre ese gradiente estoy calculando pesos de nuevo y aplico esos pesos. Y vuelvo a ejecutar. Paso hacia adelante, calculo error, gradiente, modifico pesos. Paso adelante, calculo error, modifico o averiguo el gradiente, modifico pesos. ¿Cuántas veces? Pues en un proceso de Machine Learning, estas iteraciones, que son estos pasos donde a la neurona le damos información para que sea capaz de ajustarse a lo que estamos pidiendo, pues esas iteraciones pueden ser 1000 veces. O sea, repetimos este proceso que yo he enseñado aquí, hacemos el perceptrón, activación, cuadrático, descenso de gradiente, actualizamos los pesos. Perceptrón, activación, cuadrático, gradiente, activamos los pesos. Así 1000 veces. Y con esto tendríamos aprendida a una neurona, una sola neurona. Perfecto. Bueno, ¿y qué es una red neuronal? Pues es la base de toda la inteligencia artificial. Una red neuronal no es un concepto nuevo. Hace 20 años yo he trabajado en una compañía de Business Intelligence y ya se trabajaban con redes neuronales. Al final, una red neuronal no es más que un conjunto, como os podéis imaginar, de muchas neuronas juntas trabajando en paralelo. La estructura de una red neuronal es muy sencilla, que os voy a enseñar aquí un dibujito. Aquí tendríamos una red neuronal donde tenemos la capa de entrada, la entrada donde le vamos a meter esos datos, acordaros, mascota, sol, patas, mamífero, que la vamos a pasar por muchas capas. Cada una de estas capas es una neurona y por lo tanto va a hacer esos cálculos que ya hemos hablado, el perceptrón, vamos a calcular los errores medios, vías, la ecuación de activación, errores medios y vamos hacia atrás. Y al final lo que vamos a tener es esta salida. Tenemos capas de entrada, tenemos capas de salida y luego tenemos capas intermedias que se llaman las capas ocultas. Cuanto más capas ocultas, más inteligente, entre comillas, va a ser la neurona. A estas capas también se le llaman capas profundas, porque no están ni a la entrada ni en la salida. Cuanto más capas, más profunda es la neurona y cuando entrenamos a una red neuronal, si tiene muchas capas profundas, pues estamos entrenando algo de una manera profunda. Y de ahí viene el concepto de deep learning.
el aprendizaje profundo, porque lo que estamos intentando es que todas estas capas vayan adquiriendo estos pesos para que sean capaces de mostrarnos en la capa de salida la información que estábamos esperando de acuerdo a la capa de entrada. Imaginaos el proceso con una sola neurona que hacemos 1000 iteraciones. Imaginaros en una red neuronal en la cual tendríamos, por ejemplo, como aquí, 4 conceptos que van a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 neuronas que están interrelacionándose con otra capa, que se interrelaciona con otra capa, con otra capa y con otra capa. Con lo cual aquí en el dato de salida, deberíamos calcular también ese error cuadrático medio y deberíamos calcular el descenso del gradiente en la capa anterior. Pero con ese descenso del gradiente de la capa anterior me va a dar unos valores de W que yo los voy a utilizar para utilizar la desviación o el error promedio para calcular el descenso del gradiente, ¿vale? Las derivadas en la capa anterior. Y con esto me voy a la capa anterior y con esto me voy a la capa anterior. Y ya tendría definidos de nuevo todos los pesos, ¿vale? En esta red neuronal. Y con eso volvería a enchufarle los datos de entrada y haría 1000 interacciones. Podéis imaginar, los cálculos son extremadamente masivos. Son cálculos matemáticos, básicamente. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es mucha computación matemática. Y es por eso que todo esto se ha acelerado gracias al uso de las GPUs. Si no tenemos una GPU, esto se puede llevar, pues imaginaros, eones de tiempo en hacer estos cálculos. Por tanto, las neuronas y las redes neuronales aprenden a base de prueba y error. Meto unos datos, busco un resultado, no es el que esperaba, como cuánto me he desviado de lo que esperaba, sobre eso modifico pesos y una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Miles y miles y miles de millones de veces. Muy bien. Y entonces, ¿qué es un LLM? Todos hemos oído hablar de ChatGPT. No sé si alguno ha oído hablar de Llama, que es el de Meta. Bueno, pues un LLM es un tipo de red neuronal muy especial. Lo que os he enseñado hasta ahora es una red neuronal muy típica, muy normal, muy digamos, de estándar. Hay otro tipo de redes neuronales, las convolucionales, que se utilizan para identificar dibujos, etc. Hay una red neuronal muy especial que se llama Transformers. ¿Qué nos ha añadido Transformers? Transformers lo inventó Google hace ya 9 años, ¿vale? Publicaron un white paper que está público, el que quiera buscarlo, simplemente con que ponga este texto de Attention is all you need, y lo van a mandar a un repositorio científico, que es AVIX, y ahí puedes encontrar el white paper, te lo puedes descargar y lo puedes leer. Básicamente lo que hicieron esta gente es, bueno, las redes neuronales tienen un problema que son secuenciales. Leo un texto, el banco donde me siento es marrón, por ejemplo, y llega un momento que cuando llegan a marrón han perdido el inicio de la palabra o de la frase. Y por lo tanto, no están viendo qué correlaciones tienen las palabras con otras. Transformer es una evolución al final, recordad, estos son simplemente modelos matemáticos. Es una evolución en la cual el transformer no está leyendo la frase de izquierda a derecha, sino que lo mira en todo el contexto. Si el banco si la frase es, mira, que tengo aquí abajo, el banco estaba sucio, así que no me senté. Una red tradicional, cuando llegaba a senté, ya había perdido el concepto de banco. Pero ya no sabíamos si estaba en un banco del parque o estaba en la caixa de pensiones. Con los transformers vamos dando peso a cada una de las palabras de acuerdo a las que tienen anteriores y por lo tanto va a tener una relación directa entre la palabra sucio, banco y senté. Y por lo tanto el peso de esa palabra banco va a tener mucho más peso si es lo que hay en el parque que lo que hay emitiendo tarjetas. Correcto.
porque establece esa relación entre banco y senté, y normalmente uno no se sienta en un banco siendo un emisor de tarjetas. Y esa es la gran revolución que ha tenido y hacia ahí es donde nos hemos movido y es donde la parte de inteligencia artificial ha disparado de manera exponencial. A esa red neuronal súper gigante que es capaz, que sigue el white paper de lo que es Transformer, que es capaz de tener este concepto que se llama el mecanismo de atención, a esto lo llamamos un LLM. LLM, si no está por ahí el concepto que no lo he puesto, es a Large Language Model, un modelo de lenguaje largo o gigante. Vale, ese es el concepto. Bueno, entonces un LLM no deja de ser una mega red neuronal en la que ya tenemos aprendidos todos estos pesos, todos estos valores de W. ¿Os acordáis cuando decíamos ladrar, patas, sol, mascota o algo por el estilo? Decíamos esos W que hemos aprendido cuando el resultado ha sido perro, en esos W los tenemos ya guardados. Los lenguajes de los Large Language Model se definen por cuántos, digamos, pesos, conexiones tienen definidos. Entonces, consideramos un lenguaje pequeño, que se puede utilizar en un PC o en un móvil y demás, pues es un lenguaje que tiene pues entre 2 y 7.000 millones de pesos. Recordar que para una tontería como la neurona que se lo pinta al principio, hacíamos 1000 procesos en los cuales calculábamos los pesos. ¿Vale? Para 4 pesos, W1, W2, W3 y W4. Mi modelo ahí sería un LLM de 4 pesos. Estamos hablando de que un pequeño tiene 7.000 millones de pesos. Un modelo medio tiene 70.000 millones de pesos. Y un modelo grande, a los que estamos acostumbrados, GPT o Gemini, supera el billón de pesos. Imaginaros el esfuerzo en consumo que tiene energético y de cómputo el entrenar a uno de estos modelos. Nos queda una compensación que se estima que el cerebro humano tiene estos 86.000 millones de neuronas y tenemos más o menos unas 100 billones de conexiones. Un LLM tiene más o menos 1 billón. O sea, nos queda el consuelo que somos, por lo menos hoy por hoy, una persona de promedio es 100 veces más potente que ChatGPT. En el mundo de la lógica, ¿de acuerdo? Yo sigo pensando que hay ciertos condicionantes que no son fáciles de modelar, ¿vale? Las sensaciones, por ejemplo, el estado de ánimo. Y entonces, bueno, la inteligencia es 100 veces más tonta que nosotros, pero es muy predictible, mientras que nosotros somos bastante impredictibles y eso es todavía lo que nos separa mucho de que la inteligencia pueda ser igual a nosotros. Modelos que tenemos, pues código cerrado, sea propietarios, ChatGPT, tenemos Gemini de Google, tenemos Cloud y tenemos OpenAI. Modelos de código abierto, o sea, tú tienes el código, puedes bajártelo, puedes trastear con ellos, etcétera. Pues tienes Llama, que es de Meta, tienes Mistral, por ejemplo, que es un modelo francés muy eficiente, tienes el de Elon Musk y este tan famoso que ha surgido en los últimos tiempos, que es el DeepSeek, que supuestamente es capaz de hacer aprender los modelos con menos consumo de GPU. Bien, pues eso es uno de los partes fundamentales de lo que es la inteligencia artificial. Pues a ver muchas veces cuando se habla de inteligencia de embeddings. Bueno, ¿y qué es un embedding? Cuando se pinta el dibujo de la neurona, os estaba contando, bueno, pues palabras como mascota, como sol, como patas, como mamífero. En realidad no a una red neuronal o a una neurona, como es representar las palabras como si fueran vectores.
esa representación de una palabra como vector, a ese vector lo llamamos el embedding. Yo podría representar esas palabras, en mi ejemplo de mi neurona, con dos dimensiones, ¿vale? Normalmente, si yo quiero tener una riqueza de inteligencia artificial cual me permite identificar sesgos, relaciones y demás, cada palabra pues no está formada por un par de vectores, ¿vale? Imaginaros algo muy sencillo, en dos dimensiones, pues un vector tendría este valor 0,12 en el eje de las X, 0,59 en el eje de las Y. Pero la riqueza del lenguaje es tan grande que no puedo representar una palabra con solo vectores. Hay palabras en las cuales yo podría representarla, por ejemplo, en el eje de las X como objetos, eje de la Y como ideas, en otro eje paralelo como material, en otro eje como inmaterial, en otro eje género, en otro eje número. Entonces, todas estas condiciones del lenguaje no dejan de ser ejes de ordenadas donde yo puedo ir colocando cada una de las palabras. Para que os hagáis una idea, una palabra pues puede estar en un sistema de dimensiones de 10.000 dimensiones. Imaginaros X, Y, Z, lo que estudiamos en el colegio, pues multiplicarlo eso hasta alcanzar 10.000 dimensiones y en cada una de esas dimensiones tengo un parámetro que me define el conjunto de una palabra. De parámetros, una palabra. Por lo tanto, hay un proceso que se llama el embedding, que es básicamente convertir las palabras en vectores. Es curioso porque cuando desplegamos estos vectores que significan palabras en ese espacio multidimensional vectorial que se llama el mapa del significado, pues vemos que nos aparecen vectores donde, por ejemplo, perro y cachorro están muy cerca. Y sin embargo, el vector perro con el vector rascacielos está muy lejos, ¿vale? Pueden surgir, bueno, aquí creo que tengo un dibujito, bueno, le voy a enseñar un poquito, bueno, vamos a ir primero viendo esto y entonces al final, ¿os acordáis de nuestra amiga la neurona, donde le decíamos mascotas, patas, sol y mamífero? Y luego la palabra, pero en realidad no es así, en realidad lo que tenemos es algo así. Hemos hecho el embedding y lo que tenemos representado es cada una de esas palabras con su embedding, con su vector multidimensional y la palabra de salida que esperábamos, que era perro, que también tiene su embedding. Ahora entendemos mucho más la potencia de una red neuronal, porque al final lo que estoy haciendo simplemente son cálculos. Cada uno de estos valores es una matriz multidimensional a la que multiplico por un peso, a la que sumo, a la que le hago el bias, la paso por una ecuación de activación y hago el promedio, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual ahora sí que entendemos que tiene todo mucho más sentido. Cuando hacemos un descenso del gradiente, no estoy haciendo más que un descenso de una gráfica para calcular el valor mínimo en una gráfica multidimensional gigantesca montada por 10.000 dimensiones, ¿vale? Para que os hagáis un poquito una idea, es algo tan mágico que yo puedo coger en un embedding y decirle, bueno, dame el vector rey, ¿vale? Que sería este. Al vector rey, quítame, es una resta vectorial, el vector masculino y me da otro vector. Acordaros de una resta vectorial. Ahora, a ese vector resultante le voy a sumar el vector femenino. ¿Y hacia dónde me apunta este vector? Pues me apunta hacia un vector, número vectorial, que resulta que es la palabra reina. O sea, hasta este grado es potente la matemática en este mundo, ¿vale?, de la semántica computacional, que podemos aplicar reglas vectoriales y me dan como resultado, pues, gramática del lenguaje.
rey menos masculino más femenino, resultado, me van a dar el vector reina. Al final de todo esto tenemos una gran solución matemática que se llama la teoría del coseno, que básicamente dos vectores son muy parecidos si su coseno es igual a 1 o cercano a 1. Cuanto más bajo sea su coseno, más perpendiculares están. Por lo tanto, cuanto más alto sea su coseno, las palabras son más parecidas. Cuanto más bajo sea su coseno, las palabras son menos parecidas. De tal manera que si llegamos a tener un coseno 0, los vectores son perpendiculares, no tienen nada que ver uno con otro. Y toda esa teoría del coseno nos permite, cuando preguntamos cosas, buscar los valores del coseno igual a 1 y eso nos va a devolver el número más acertado. Bueno, vamos a ver que en este mundo multidimensional, en espacio, pues incluso tenemos relaciones y nos aparecen palabras donde, por ejemplo, perro está muy cerca de lobo, de gato, de oso. Estás cerca de la palabra o medianamente cerca de la palabra comer, porque tiene relación. Y la palabra comer está cerca de otra burbuja, que son banana, manzana, naranja, que simulan las frutas, ¿vale? Pero están muy distintos de otro mundo completamente, que por ejemplo es la burbuja de vehículos. Entonces no hay mucha relación. Y con esta teoría del coseno es donde podemos obtener relaciones de proximidad con cada uno de los embeddings. Vale, perfecto. ¿Qué es un RAG? Imaginaros que yo me bajo un lenguaje, un LLM, hace 3 semanas. El lenguaje LLM es un lenguaje al que le hemos enseñado, imaginaros, es una persona que la hemos estado formando durante 15 años en la universidad. Pero una vez que ya viene a mi empresa, esa persona que está formada en la universidad ya no aprende más, ¿vale? Ya viene con todo aprendido. Por tanto, un lenguaje LLM no es una red neuronal, sino que es una red neuronal donde ya le hemos enseñado todo. Ha pasado todos los procesos, tiene ya todos esos pesos definidos. Por lo tanto, no aprende más. ¿Qué pasa? Imaginaros que yo me bajo esa red neuronal, ese modelo, perdonad, LLM, y le pregunto, trabajo a mi PC, me lo he bajado hace 3 semanas, y le pregunto, ¿quién es el presidente de Irán? Lo más lógico que ese modelo me diga a Jamenei. ¿Por qué? Es la información que tiene. No tiene más información, me lo bajé hace un mes. No ha sido capaz de aprender cosas nuevas. Ahí es donde vemos que se produce un proceso muy típico en la inteligencia artificial que se llaman las alucinaciones. Si además al modelo le decimos, bueno, y además es un poco espontáneo, pues me puede decir cualquier barbaridad. ¿Por qué? Porque en su conocimiento no está esa información de última hora. Para evitar esto, hay una tecnología que se llama el RAG, ¿vale? Que es el Retrieval Augmented Generation. Básicamente es alimentar a un LLM con información sobre la cual él no ha sido entrenado. ¿Vale? Por eso hay una fase que se llama el retrieval, que recuperamos información externa al conocimiento que tiene el LLM. Con esa información la intentamos incluso aumentar, ¿vale? Y generamos contexto para el LLM. Y eso lo que nos permite es evitar estas malditas alucinaciones de la inteligencia artificial, tener información actualizada y además podemos personalizar a una IA generalista sobre temas muy específicos de un sector. ¿Cómo funciona el RAG? Pues muy sencillo. Lo que hacemos es que alimentamos a mi motor LLM con más contenido. Lo que hacemos es que le metemos información. Esto se llama la entonces, imaginaros que lo que hago es, le meto documentos PDFs. La primera fase, esos documentos PDF me los parten porcioncitos, que se llaman los crunk. Sobre esto, las redes neuronales generan los embeddings, transforman las palabras y sus relaciones los transformen en estos
vectores multidimensionales y los guardamos en una base de datos vectorial. En esta que hemos visto tan bonita, donde aparecía pues, los PET y los vehículos y los alimentos. Cuando luego una pregunta, lo primero que va a hacer es, idealmente, yo le pregunto algo, ¿de qué color es el firmamento? Lo que vamos a hacer es convertir esa pregunta en un vector, o una serie de vectores. Vamos a pasar por el RAG. Va a buscar similitudes con esta teoría del coseno. Busca el resultado en esas bases de datos vectoriales. Se las devuelve al LLM y sobre esto el LLM lo que hace es una salida y me da el resultado. Vamos a ver. Por lo tanto, tenemos tres, y esta es la última slide antes de pasar a la parte de negocio. Tenemos tres procesos que vamos a ver muchísimas veces en la parte de IA. El embedding, que es básicamente convertir nuestro lenguaje natural, ¿vale? Y guardarlos en una base de datos vectorial, ¿vale? Donde está el universo de las palabras. La inferencia, que es ese proceso de aprendizaje que hacemos en un LLM para tenerlo preparado para contestar, es el proceso, digamos, potente, ese potente proceso neuronal. Y luego tenemos otra frase que es la complexion. Recordad que en mi salida de una pregunta a un transformer no deja de ser unos vectores. Puede hacer la fase contraria del embedding. Convertir esos vectores. Eso es lo que hace el complexion. Por lo tanto, inference o la inferencia es la educación de esa persona en la universidad. El embedding es convertir mi lenguaje al lenguaje de inteligencia artificial. Y el complexion es convertir el lenguaje de inteligencia artificial en lenguaje humano. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros en VMware? Tenemos estos 15 minutos. Pues con nuestra tecnología vCloud Foundation hacemos básicamente almacenados de modelado, desplegamos funciones basadas en modelados, tenemos blueprints para acelerar todos los procesos y tenemos la capacidad de generar agentes. Muy básicamente, lo vamos a ver un poquito más en detalles y aquí hay 10 slides, no hay mucho más. ¿Sobre qué nos basamos? Pues nos basamos en la colaboración con NVIDIA. NVIDIA tiene, por un lado, lo que se llaman los NIM, los NVIDIA microservicios. Imaginaros pues, muchas de las herramientas que me sirven para hacer aprender una neurona, lenguajes para programar como TensorFlow, LLMs, codificación para embeddings, toda esta herramienta que hemos visto hasta ahora son los microservicios. Tenemos otro módulo, tiene NVIDIA otro módulo que se llama el NEMO, que es el Retrievers, y luego, bueno, tiene operadores para enchufarlos en los Kubernetes y blueprints. Básicamente, por lo tanto, lo que hacemos en VCF Automation, en VCF, es simplificar todo lo que es un despliegue de Private AI. Básicamente cuatro pilares. Almacenaje de los modelos LLM. Segundo pilar, construcción de manera súper rápida de los modelos LLMs para que puedan ser explotados. Tercer pilar, construcción del RAG. ¿Os acordáis del RAG? Esa manera de alimentar a posterior un lenguaje LLM. Y el cuarto pilar, creación de los agentes. Al final, la inteligencia artificial se tiene que relacionar con nosotros. ¿Cómo se relaciona? A través de los agentes. El modelado es algo tan sencillo como no estamos consultando en ChatGPT, nos estamos bajando ChatGPT, normalmente en un ChatGPT, pero a lo mejor modelos como Mistral, modelos como Llama, etc. Hay repositorios públicos de LLMs. El NGC es el de NVIDIA, pero hay un repositorio multimodelos que se llama el Hugging Face. Tú te conectas a Hugging Face y tienes ahí muchos modelos. O puedes conectarte al repositorio de Meta y te bajas el Llama.
Pero recordad, esto es un entorno industrial, es un entorno business, un entorno de negocio. No puedo bajarme cualquier cosa. Primero tendré que ver ese lenguaje como cuánto de seguro. ¿Tiene vulnerabilidades? ¿Tiene algún problema de seguridad? Entonces, la primera fase que hace la Foundation con el add-ons de inteligencia artificial es la capacidad de desplegar con un clic una máquina virtual con Ubuntu, con la GPU, con todas las librerías de Ubuntu para la GPU y con todos los microservicios de NVIDIA para que automáticamente con 4 clics tengas primero integración sistema operativo GPU, NVIDIA, física y además todo el kit, digamos, de software para poder analizar estos modelos que bajas. Desde aquí yo me bajo el modelo a esta máquina virtual. Esto serían un par de comandos, por ejemplo, para bajarme pues, el modelo, por ejemplo, Mistral que hay en NVIDIA. Y este sería para bajarme un modelo también Mistral. Fijaros, os acordáis desde el principio, el pequeñito, el de 7 billones, bueno, el medio, el de 7 billones de valores, ¿vale? Una vez que yo tengo ese modelo bajado en local, yo aquí, como tengo una herramienta con toda la potencia, los lenguajes y todo el kit, puedo analizar, ver vulnerabilidades, es lo que estoy buscando, ejecutar procesos post-aprendizaje, etc. Y una vez que considero que es lo que necesito, yo puedo empujar ese modelo a un repositorio interno. Repositorio interno que se llama Harbor, que es un repositorio estándar en la industria. Ahí es donde utilizo también para la gestión de Kubernetes, etcétera, imágenes. Y además, este repositorio analiza vulnerabilidades. Con lo cual, yo ya podría explotar estos modelos, ¿vale? Una vez que han pasado por el filtro de la herramienta de consolidación o centralización de modelos y análisis de vulnerabilidades, que ha sido o a la que hemos subido este modelo a través de un científico de datos que es el primero que se ha encargado de bajarse el modelo de fuentes externas y analizar cómo funciona. Una vez que yo tengo este modelo, pues mi siguiente paso es desplegarlo. Y entonces, Private AI, Big Cloud Foundation, nuestro add-on, lo que nos permite es, bueno, ahora quieres desplegar ese runtime, ese modelo, ese LLM, este Llama o este Mistral. Bueno, yo simplemente con 4 clics te monto un clúster de Kubernetes con VKS, con los workers que tú quieras, te consolido las GPUs, te presento las GPUs directamente a los workers y además te pregunto, bueno, ¿y este LLM para qué lo voy a utilizar? ¿Recordáis? Para hacer embeddings, ¿vale? Para generar vectores, o para hacer completion, para convertir vectores en texto humano. Y todo esto lo hago yo con 4 clics, ¿vale? Y por supuesto, múltiples LLMs. ¿Para hacer el qué? Referencia. ¿Vale? Tenemos un gateway en el cual, entre medias del consumidor humano o otra tecnología o otro dispositivo, nos es capaz de hacer de pasarela para múltiples modelos LLMs, ¿vale? Con lo cual no tenemos por qué trabajar en uno. Bueno, y ahora vamos a lo mismo. Vamos a ver el caso de Jamenei. ¿Cómo metemos el dato Jamenei a un LLM que nos hemos bajado hace 3 semanas? Bueno, aquí tenemos 3 conceptos. ¿Dónde están los datos con los que voy a alimentar? ¿Qué datos le voy a alimentar? Y cómo voy a hacer el indexado de esos datos. Esto es un trabajo muy sencillito. Yo le voy a decir de dónde vienen estos ficheros. Esto es el módulo RAG, que de nuevo es un clic, 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 que os voy a enseñar. Y le digo, ¿dónde vienen estos ficheros? Es un file system, es un SharePoint, es Confluence, es un Drive de Google, es un S3, donde tengo ficheros. Vale, a partir de ahí, lo que hago es que con esos ficheros, pueden ser PDFs, Word, HTMLs, lo que sea, hago un indexado de esos ficheros. Ya tengo el fichero 1, fichero 2, fichero 3. Estos ficheros los guardo en una base de datos, Progress SQL. ¿Quién monta la base de datos? Directamente Big Cloud Foundation, el add-on. Ella lo hace, no tienes que preocuparte. Sobre estos textos, yo hago el crunch,
Acordaros eso de partirlo en porcioncitos para manejarlos. Y luego sobre cada uno de los crunch yo hago la parte de embedding y genero los embeddings. Vectores multidimensionales. Un vector que puede tener 10.000 dimensiones. ¿Y eso dónde lo guardo? Pues una base de datos vectorial, que es otro Progress SQL con un add-on que es para convertirla a vectorial. ¿Quién hace todo esto? De nuevo, BigCloud Foundation. Esto es un next, next, next. Y una vez que tengo esto, pues tengo la capacidad de desplegar mis agentes, los que interactúan conmigo. BigCloud Foundation nos hace lo mismo, nos despliega los agentes. De tal manera que con un next, 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 lo que va a hacer es que cuando alguien pregunte ¿qué mascota es esa que tiene patas y es mamífero? ¿Vale? El RAG, lo que primero que va a hacer es hacer esa búsqueda, porque tengo que ver si hay alguna información actualizada. En esta base de datos vectorial que yo tengo definida, de ahí hacemos, esa es la parte del retrieval, de ahí sacamos el texto relevante, el augmented generation, y eso se lo vamos a mandar al modelo LLM para que el modelo LLM con esta información de última hora sea capaz de generar una respuesta consecuente y hacernosla llegar a nosotros. Y esto es cómo funciona un modelo de inteligencia artificial. Estos componentes, básicamente, que es la importación de los LLMs. Creo que aquí tengo uno todo junto, que sería la importación de estos elementos, que es a través de una máquina virtual Deep Learning, que yo despliego, que me lo bajo de repositorios, esto lo empujo a un hardware. Luego tengo otra serie de fuentes externas, documentos, PDFs, etcétera. Digamos, sabiduría añadida, pues aquí le voy a meter libros de medicina para que él sea capaz de aprender en esa RAG temas de medicina. El modelo lo paso a un runtime, lo despliego sobre el runtime, despliego el RAG, despliego la base de datos para guardar los embeddings y para hacer las colas, despliego el agente y esto me da un API, un gateway de salida hacia la calle. De tal manera que ya él me hace toda esta conexión. Cuando pregunto, el agente de nuevo va al RAG, el RAG que está hablando con el runtime, el RAG que está hablando con la base de datos, con los vectores, runtime me devuelve la respuesta a través del agente, que es donde tengo esta salida. Bueno, ¿y todo esto cómo se sintetiza en los 3 minutos que nos queda? Pues simplemente si yo tengo BigCloud Foundation, lo único que tengo que hacer es activar el add-on de Private AI. Es un wizard extremadamente sencillo que se ejecuta desde vSphere, desde vCenter, ¿vale? Recuerdo, esto es un pantallazo, si veis vCenter, lo único que me tengo que ir al add-on de Private AI y darle 4 pasos. Estos pasos que vemos aquí, de configurar las NVIDIAs, me va a configurar Contour, que es un ingress de Kubernetes, me va a instalar hardware, me va a activar los servicios, me va a desplegar los servicios de bases de datos. Recordad lo que os he comentado, Progress SQL para guardar las bases de datos más Progress SQL más PVector, que es el add-on para convertirla en vectorial. Y luego ya me dice, bueno, pues ya puedes continuar en BigCloud Foundation Automation. Me voy a BigCloud Foundation, bueno, activo ciertos servicios todavía en vCenter. Me voy a VCF Automation. Aquí le configuro la conexión, establezco la relación entre todo lo que hemos montado en vCenter, hardware, Contour, bases de datos, etcétera. Y a partir de aquí, pues yo ya tengo los Private AI configurados. Lo único que tengo que es definir un namespace. Y a partir de aquí, consumo. Que quiero montar una máquina virtual Deep Learning para hacer ese descarga de un módulo LLM y analizarlo, evaluarlo y demás. Pues bueno, en esta pantalla, como veis, en el catálogo, lo único que tendría que es pulsar en esta primera acción, AI Workshop, le hago un clic, ya lo tengo todo montado. Es tan sencillo como esto. Tengo que mantener una máquina virtual, instalar Ubuntu, configurar drivers, enchufarle la GPU, irme a NVIDIA, activar los servicios de NVIDIA, bajarme los microservicios de NVIDIA, configurar. No, esto es un clic, me voy a por un café, vuelvo, tengo ya el laboratorio perfecto montado para hacer
Deep Learning. Vale, aquí además yo podría escoger, cuando hago esto, AI me va a preguntar cómo es la máquina, cómo va a ser de grande, bueno, los tamaños, qué software quiero que se me instale de NVIDIA, estos microservicios. Pues aquí, por ejemplo, tenemos Triton, que es la herramienta de inferencia de NVIDIA, etc. Bueno, sobre esto, una vez que ya tengo esto, acordás, hay una opción que es empujar esos modelos a hardware. Pues simplemente esto es un pantallazo de hardware donde veo que he empujado pues, un par de LLMs, el de Meta y uno de NVIDIA. Una vez que tengo esto, bueno, pues efectivamente voy a desplegar un modelo. Entonces me voy aquí y digo, desplégame un modelo. A partir de aquí me va a pedir los datos, cómo se llama este clúster de Kubernetes, qué motor voy a utilizar. Pues aquí voy a utilizar de nuevo el Triton, que es el motor de inferencia, el LLM de NVIDIA, algunas configuraciones y listo. Yo ya tendría un clúster de Kubernetes con toda la configuración y ya tengo mi motor LLM funcionando y ejecutando. Y a partir de ahí, ¿qué me queda? Recordar la actualización de la sabiduría, el RAG. Bueno, pues lo único que tengo que es irme a un clic, es decir, voy a montar un módulo de RAG, me va a preguntar la fuente de datos, pues va a ser, como veis aquí abajo, un Drive de Google, va a ser un espacio de Confluence, va a ser un espacio S3 o va a ser un SharePoint. A partir de ahí, le voy a decir qué ficheros, ¿vale? ¿Qué sistema de embedding voy a utilizar? Recordad, lo que tenemos que hacer es convertir esos ficheros, esos textos en vectores y por lo tanto voy a utilizar un modelado de embedding, pues a lo mejor utilizo lenguaje LLM para hacer el embedding. El tamaño que voy a partir estos documentos, acordaros los crunch, y con esto lo doy al salvar y ya me lo tengo montado. No tengo que hacer nada más, no me está preguntando ni base de datos porque ya me lo ha hecho todo por debajo. Y por encima de esto, pues meto un agente y a funcionar. Y de hecho, si veis en este pantallazo, le estamos preguntando aquí en esta agente, que ya es el prompt que me está pidiendo información, qué es VMware Foundation, y me está dando la contestación. ¿Por qué? Porque yo le he metido una serie de documentos de VMware sobre VMware Foundation en el RAG, y el RAG lo que está haciendo es que está cogiendo esta información, hace un retrieval, la aumenta, se la manda al LLM y el LLM me contesta a través del agente con la información actualizada. Y eso es todo.